Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas. Recordemos que los internautas y los informales son ahora los nuevos motores sociales de cambio de la sociedad. Y como tal, alguien que dice saber más, por su práctica como médico y en los Andes, la selva y la Amazonía, en la costa del Pacífico, que por todo lo que haya aprendido en la universidad. Porque las universidades en Ecuador se han convertido simplemente en una fábrica de ninis. Gente que ni estudia ni trabaja cuando hace inclusive su posgrado. Así pues, con estos conceptos y con esta visión, desde la mitad del mundo, desde el lugar donde los días y las noches son iguales, desde el lugar más mega diverso del mundo. Hoy les hago un análisis sobre cómo la pandemia se convirtió en un festín en Ecuador. A diario, todos los días, en primera plana, salen los robos que se realizan fundamentalmente en Guayaquil. En el seguro de Guayaquil, en las compras públicas de Guayaquil, en el comité, en el comité de emergencia, de operaciones de emergencia. Y en todos los casos nos revela que el robo en Ecuador es parte de nuestra cultura. ¿Cómo llegamos a convertirnos en un país de ladrones? Nos roba el albañil que nos hace la construcción, se lleva el cemento. Nos lleva el funcionario público que nos pide por ahí, no vemos ahí, en los hospitales, que hay que pagar $500 para que le den el certificado de defunción. Nos roba el tipo que nos compra nos tiene que dar la funda para colocar a nuestro moribundo, a nuestro muerto, a nuestro cadáver. Nos cobran por decirnos dónde están los muertos. Nos engañan y nos cobran y nos roban. Nos cobran, hacen sobreprecio en las pruebas para diagnóstico, hacen sobreprecio en los kits alimentarios. Se volvió un festín. Y este festín nos revela que tenemos gente de cuello blanco y gente de cuello sucio en este festín. Los de cuello blanco son esos funcionarios públicos, son los ricachones de Quito, Guayaquil, Cuenca y de todas las ciudades. Estos son los que hacen el festín en cada uno de los lugares de Ecuador, amparados por la ley, amparados por la autoridad, amparados por la legalidad, por el show mediático, mientras que los de cuello sucio son aquellos que le están vendiendo en la calle la funda que recién le entregó el funcionario público para que la revenda, que le está vendiendo en la calle el celular que acaba de robar a la vuelta de la esquina, que le está vendiendo en la calle a la misma hija para que se vaya a prostituir. Eso es lo que se está viviendo. Pero esto se ha vuelto más visible en el aparato burocrático. Es el aparato burocrático. Entonces resulta ser que el aparato burocrático es el que está corrompido. ¿Cómo el aparato burocrático llegó a estar corrompido? Porque Lenin Moreno convirtió a la burocracia en botín político, al igual que lo convirtió León Febres Cordero, al igual que lo convirtieron todos los presidentes que llegaron al poder en el Ecuador. Cuando el
aparato burocrático se convirtió en botín político, saben los burócratas que ya le queda al gobierno solamente desde el 24 de mayo 12 meses. Y si no se aprovecha ahora, no se aprovecha nunca. Hay que echarle garra. Y usted entonces les ve a los empleados, a los policías del Servicio Metropolitano de Transporte aquí en Quito, parados ahí en A González Suárez pescando a río revuelto. Vehículo que pasa, le buscan la quinta pata al gato y aquí venga la coima. Y así podemos entender cómo el Servicio Metropolitano de Transporte le permite a sus altos funcionarios, entre comillas, disponer de Jeeps BMW 4x4 full lujo en un momento de crisis económica, de colapso económico. Y esto, finalmente, ¿qué es lo que genera? Lo que usted y yo sentimos. Ya no confiamos. Ya no le confiamos ni un saco de alacranes a ningún empleado público. Ya no le confiamos ni un saco de alacranes inclusive a los médicos de los hospitales, porque ya sabemos que estos están pidiendo por los certificados de defunción plata. Ya no les confiamos a los policías, ya no les confiamos a las autoridades. Ese es el primer paso de este festín. El segundo paso de este festín han sido las leyes. El presidente manda unas leyes para hacer la reactivación económica del Ecuador y llega a la Asamblea Nacional porque ya tiene miedo a lanzarlas así como las lanzó en octubre del año pasado, porque eso despertó a toda la población y lo puso a él con una patita afuera. Pero hoy la ha mandado primero a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional la discusión es cómo le sacamos sangre al cangrejo. Ya no hay de dónde más. País petrolero donde el petróleo se fue por la borda. Los precios cayeron dramáticamente y llegamos a tener un petróleo que valía 0 centavos. Se rompió el oleoducto. ¿Cómo le sacamos partido a los impuestos? Pero si la gente no puede pagar impuestos, pues, ¿cómo le sacamos partido a los servicios públicos? Pero si la gente no puede pagar servicios públicos, pues está endeudada en los servicios públicos. ¿Cómo le podemos sacar partido a los cargos públicos? Ya no hay cómo. Ya se va el gobierno. ¿Cómo le sacamos partida al crédito internacional? ¿Cómo? Si el crédito internacional se nos va a dar, si es que la gente tiene capacidad, si el país tiene capacidad de pago, ¿qué capacidad de pago tiene? Ninguno. Esta es la debacle que se vive en el Parlamento en este momento, en la Asamblea Nacional. Entonces los ex aliados del presidente ahora están en contra de él. Aquellos que le cobijaron en Guayaquil durante las protestas, los del Partido Social Cristiano, los del CREO, que le pusieron ahí, debajo de las faldas de la alcaldesa, a que se esconda el presidente Lenín Moreno, hoy ya no lo pueden cubrir. Y el presidente Lenín Moreno tiene que gastar un montón de plata para tener un montón de policías y soldados alrededor del Palacio de Gobierno, porque sabe a ciencia cierta que si logra sacar la cabeza por cualquier ventana, le puede estar llegando cualquier cosa. Desde un pedazo de heces envueltas en papel higiénico hasta lo que sea. Así se vive entonces este colapso. Y en este colapso, la Asamblea, que es la que hace las leyes humanas, se encuentra en el dilema. ¿Cómo hago leyes que después me pueden perjudicar para volver a ser candidato en las próximas elecciones? Si hago la peor, la más mínima ley, me van a decir, usted fue el que nos jodió. Por supuesto, entonces vienen
la gente que se encomienda a las leyes de Dios y creen que esto es un castigo enviado por Dios porque nosotros hemos sido incorrectos, ladrones, fornicadores, mentirosos, tramposos, etcétera, etcétera. Y luego viene la política. En este festín entonces entra la política. ¿Qué es la política en Ecuador? La política en Ecuador seguramente en otras partes no es igual, pero la política en Ecuador es la forma de hacerle tragar el anzuelo a todos los ecuatorianos mediante los medios de comunicación y las campañas electorales para después jalar del anzuelo y comérselo vivito a ese pescado que se llama el pueblo ecuatoriano. Y no solamente el pueblo ecuatoriano, el país ecuatoriano. Estamos hablando de petróleos, minas, pesca, bosques, el trabajo humano. Todo eso es parte del banquete. Entonces tenemos el problema de que las leyes tienen que decidir, y los funcionarios que están ahí tienen que decidir. O ayudamos a los ricos a que se recuperen y les damos préstamos y les damos leyes que les favorecen, como bajarles los salarios a los trabajadores, quitarles del seguro, mandarles al desempleo, cambiar los horarios, lo que sea. Entregamos las concesiones de las obras públicas y todo a lo mejor postor, a precio de gallina regalada, que somos nosotros mismos los que nos vamos a repartir. ¿Quién se lleva la hidroeléctrica? ¿Quién se lleva la refinería? ¿Quién se lleva hasta las carreteras? Y finalmente, la otra alternativa es hacer lo contrario. Ok, todos estamos jodidos, vamos a distribuir entre todos el peso de esta crisis. Usted, que es el que menos tiene, es el que menos sufre. Y usted, que es el que más tiene, señor banquero, es el que más sufre. Lastimosamente, ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos que distribuirnos de acuerdo a nuestras capacidades, circunstancias y necesidades. Y en ese concepto deberíamos funcionar todos. Debería funcionar la asamblea, pero no. Está viendo cómo se reparten lo que queda de este cadáver que se llama Ecuador. Por supuesto, ya sabe, a todos nos queda clarísimo que todo es culpa del coronavirus, que el contagio produjo el colapso, el aislamiento. El aislamiento produjo el colapso económico. El colapso... Primero llegó el coronavirus y nos produjo el colapso sanitario. El colapso sanitario nos produjo el colapso económico. El colapso económico ahora nos produce el colapso social. ¿Cuál es el colapso social? Por favor, señores. Los informales van a salir a apropiarse del país. ¿Y qué significa ser informal? Significa que hoy día vendo pan, papel higiénico, alguna fruta, limones, lo que encuentre, lo que pueda vender. Pero mañana voy a vender lo que robó el ladrón o lo que yo pude robar. Y pasado mañana voy a vender los servicios sexuales de mi mujer, de mi amante, de mi moza, de la tipa que encontré en la esquina. Y pasado mañana voy a traficar droga, pues, y voy a traficar migrantes. Porque eso es el informal. El informal es el individuo que tiene que sobrevivir a como dé lugar. Y esto se volvió una plaga, una peste. Se volvió la mayor parte de la población. ¿Qué vamos a hacer? Hemos visto aquí, hemos visto que los venezolanos alquilan a sus propias novias. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, del colapso social que estamos pasando, viene el colapso político. ¿Y cuál es el colapso político? La derecha está en la parrilla. Y la única forma que tiene de ganar las próximas elecciones, ¿cómo es? Comprando el voto. ¿Y cómo lo compra el voto? Hay un montón de muertos de hambre que van a votar por 4 reales. Y ellos van a traer plata
del fin del mundo para comprar el voto. Le regalarán una camisetita, le venderá el voto por una libra de harina, como lo hacía el Alvarito, que compraba el voto, canjeaba votos por los productos de sus empresas, que la harina, que la avena, que cualquier cosa que él fabricaba, ahí está. Y finalmente, ¿por qué esto es factible? Porque todos estamos endeudados. El que no esté endeudado, que levante la mano. Así. ¿Está endeudado en el banco? ¿Está endeudado en la luz? ¿Está endeudado en el agua? ¿Está endeudado en los impuestos? ¿Está endeudado en el auto que compró? ¿En la refrigeradora que compró? ¿En el celular que compró? ¿En qué no está endeudado? Y en un país de endeudados, para salvarse, nadie sabe lo que puede pasar. Somos todos náufragos. Por último, en las guerras hemos visto que cuando hay guerras, la gente llega hasta el canibalismo. Eso es lo que se espera en Ecuador. Muchas gracias.